Bienvenidos a CTI Online. Soy Holly Batista. Mi esposo y yo somos los pastores principales aquí en CTI y estamos muy felices de que estés con nosotros. CTI está aquí para ayudarte a encontrar y seguir a Jesús. Así que no importa dónde estés o por lo que estés pasando, oramos para que este mensaje tenga algo especial para ti. Te animo a recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti hoy. Hoy es el Domingo de Ramos, uno de los momentos más dramáticos y públicos en el ministerio de Jesús. Mientras leemos en el Evangelio que comienza celebración con personas gritando su nombre, con palmas a través de la calle y personas gritando Hosana, Hosana en las alturas, y estaban celebrando lo que pensaban que era la entrada de un rey que conquistaba. Ellos estaban en una esperada de un líder revolucionario que viniera y pudiera eliminar el gobierno romano. Ellos esperaban un trono, una victoria. Ellos esperaban algo con poder, a lo mejor una guerra, no sé. Estaban esperando alguna batalla, pero pronto se dieron de cuenta de que Jesús no cabía en la caja de sus expectativas, porque Jesús sabía algo que ellos no sabían. Ellos sabían que Roma y el imperio de Roma no era su enemigo mayor. Jesús sabía que no era la libertad, que es lo que le tenían hambre. No era actualmente algo político, sino que era algo espiritual. Y antes de la corona hubiera una cruz. Y antes del trono había sufrimiento. Y antes de victoria hubiera un rendir. Y cuando llegamos a esta parada que vimos en el Domingo de Palmas en la Biblia y la cruz en el Calvario, que vamos a hablar este viernes durante nuestro servicio a las 12. Entre esos dos eventos hubo un jardín llamado el Getsemaní. Y lo que sucede en ese jardín comenzó a hacer reversa a lo que fue perdido en el primer jardín, que hablamos la semana pasada en el jardín de Edén, que Adán dijo, mi voluntad. En Getsemaní Jesús dice, tu voluntad. En Edén la humanidad cayó en pecado. En Getsemaní hubo redención y ahí comenzó. Amén. Vamos a estar de pie, si abran su Biblia. Vamos a estar leyendo en Mateo 26, su primer libro. Vamos a leer en el capítulo 26, versos 36 al 46. En estos versos vemos esta parte de la historia de Jesús. Verso 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró su rostro en la tierra y oró y dijo, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo una hora?, le dijo a Pedro. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, lo encontró dormido porque se le cerraban los ojos de sueño. No hagan eso esta mañana en la iglesia. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos. ¿Siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora. El Hijo del Padre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Vamos a inclinar nuestros rostros a orar. Padre,
Te pedimos, Señor, you would help our eyes to que tú, Padre, ayude a nuestros ojos a mantenerse abiertos. the eyes of our heart Que tú, Padre, ayude a los ojos de nuestro corazón alert, open, estar despiertos, alertos y abiertos, recibiendo todo lo que tú quieras que veamos, Padre. Y yo oro que hoy veamos a Jesús, que cada ojo esté mirándote a ti directamente, que cada corazón esté en el Salvador. Y te pido, Padre, que tú nos ayudes a seguir tu ejemplo, as he surrendered and submitted como lo hizo Jesús y se entregó a tu voluntad. Padre, que nuestras vidas sean una reflexión de esto. Háblanos ahora a través del mensaje de tu palabra. Amén. Pueden tomar sus asientos esta mañana. Aquí nos encontramos en otro jardín, como estamos en nuestra serie de Edén a la Pascua, pero hoy es el jardín de Getsemaní y no es nada como el jardín de Edén que hablamos la semana pasada. El jardín de Getsemaní es geográficamente localizado en el Monte de Olivas en Israel y básicamente es donde crecen los árboles de olivas. Y muchos aquí hemos ido a ese lugar. Hace 7 años yo estuve ahí mientras visitamos a Israel. Mientras estuvimos ahí, vimos a una tienda cerca que vendía cosas hechas de la madera del árbol de oliva, que son enormes y son grandes y los convierten en diferentes cositas. Y yo me recuerdo que yo compré unos obsequios para colgar en mi árbol de Navidad que fueron hechos de la madera del árbol de oliva. Es algo impresionante, pero lo que es más valoroso que la madera que estos árboles producen es el aceite de oliva que produce estos árboles. O sea, esta región se conoce como la producción más grande de este aceite de oliva y todos los italianos dijeron amén. that I was in. Y durante mi tiempo ahí, que yo estuve en Israel, una de las cosas más impactantes de las paradas que hicimos no fue un lugar famoso, una iglesia, un lugar histórico. Fue actualmente, solamente cuando estamos visitando un lugar donde hacen este aceite de oliva y nos explicaron que el proceso que estas olivas pasan y es algo bien interesante, que como ellos toman este aceite, lo ponen en un lavamanos circular de piedra y después una prensa grande pasa sobre ellas con mucho cuidado, lentamente pero fuertemente, que extrae la primera ronda de aceite de oliva. Pero ahí no termina el proceso. Las olivas entonces se transfieren de ese lavamano de piedra a un lugar diferente. Y en este lugar, esta piedra plana que hay, ponen estas piedras fuertes y lo presionan una vez más y otra vez y otra vez y otra vez. Las aprietan. Y yo quiero que entiendan, las olivas no era algo delicado, sino que fueron totalmente apretadas. Se les sale todo dentro de esta oliva sale. Y solamente después que pasa el aplastamiento, que el aceite comienza a subir. Pero lo más que me impactó y me tocó la mente fue cuando él nos dijo que la palabra hebrea y aramaica de arameo para ¿cómo se dice esta palabra? Se llama gat. Y eso significa prensa. Y después dice shemaín. Dos diferentes formas él lo dijo, que es aceite. O sea, la combinación de estas dos palabras hebreas y arameas, gat, prensa, y shemin, aceite. Gat shemein significa la palabra Getsemaní. Y parándome ahí, sí, algo bien grande, yo dije, wow. Pero mientras estábamos aprendiendo eso, yo me di de cuenta de algo. Jesús no solamente fue a un jardín llamado Getsemaní para tener un momento de silencio.
Él caminó al lugar que literalmente enseñaba donde él iba a ser herido antes de la cruz, antes de que le pusieran la corona de espinos en su cabeza. Antes de todo esto suceder, Jesús estaba siendo herido en la prensa en el jardín de Getsemaní. Y quiero que vamos a mirar más cerca este jardín, que Jesús tuvo esta experiencia en el verso 37 y 38. Lo leímos que dice, se llevó a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, que es Santiago y Juan, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Ve, hasta este momento ellos nunca habían visto expresar estas emociones. Y después le dijo, el tal angustia que me invade, que me siento morir. Quédense aquí y escriban esto, que el jardín de Getsemaní fue un lugar de presión. Esto es uno de los lugares y más fuertes y dolorosos de Jesús en la escritura. Está angustiado, está con dolores, está emocionalmente en presión, está experimentando angustia relacional. Lo que va a suceder espiritualmente, la gravedad, todo culmina en este jardín. Este es el jardín de Getsemaní, la prensa. Antes de que sufra físico, tuvo sufrimiento emocional, y este peso que estaba experimentando era y lo que no era. Yo quiero que usted entienda que cuando Jesús dice mi alma está llena de angustia hasta el punto de muerte, Él no está hablando de temor. Él no tiene temor, Él no tiene debilidad, porque Jesús no es débil. El peso de que Él está hablando es actualmente el pesado del pecado. Es el peso de la separación, el peso de él convertirse en sacrificio. Y es un hecho que Isaías lo profetiza miles de años anteriormente. Dice Isaías 53:5, Él, Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones, no por las de él, porque él no tenía transgresiones. Y fue molido ¿por quién? Por nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque Jesús no la tenía. Sobre él recayó el castigo. Fue precio de paz. ¿Fue sobre quién? Jesús. Ve, en el jardín de Getsemaní, Jesús fue presionado sobre el peso de cada pecado anterior, el pecado original, hablando del jardín de Edén con Adán y Eva. Cuando él tomó ese fruto, ese pecado estaba sobre Jesús. No solamente pecado anterior, el pecado de ahora, incluyendo las personas que Jesús vino, el pueblo de Israel que fueron rebeldes sobre él, las personas, los 5,000 que él le dio pan y un pez y le dio de comer, este pueblo que él oraba, este pueblo que vio sus milagros, el pueblo de Israel, esas personas que Dios miró y tuvo compasión porque él los vio como ovejas sin un pastor. Todos sus pecados estaba sobre él, pero no terminó ahí. No solamente el presente o el pasado. Quiero que entiendan que en ese jardín en Getsemaní, futuro del pecado, 2,000 años anteriormente, Jesús sentado bajo el peso del pecado que no se había cometido de personas que todavía ni habían nacido. Su pecado estaba en Jesús ese día en el jardín. Mi pecado estaba sobre Jesús en sus hombros. Y era todo de orgullo, de rebelión, de adicción, de estar quebrantado, de diferentes, de abuso, de lascivia, mentiras, pecados, muerte, homicidios. Usted lo puede decir, y estaba sobre él. Todo eso pesó sobre él, apresionándolo. Lucas, que escribe su propio evangelio, nos da
diferentes detalles de qué peso y estresado estaba en Getsemaní. En el 22 dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Y mire, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Ve, Jesús no solamente estaba orando en un jardín, estaba siendo presionado sobre la presión. Y aquí es lo que aprendimos de esto. Muchas de las cosas grandes y mayores que Dios hace en nuestra vida vienen de presión. Muchos lo saben que es cierto, que es por eso que a veces Dios permite presión en nuestras vidas. Y a lo mejor estuviéramos aplaudiendo porque ya podemos identificar con eso. Pero la verdad es que no nos gusta. ¿Por qué? Porque cambia nuestra teología. Porque cambia nuestra idea de Dios a veces. Porque hacemos que Dios siempre es bueno y su grandeza. Como que Dios no está ahí cuando estamos en presión. Ponemos la igualdad de que su bondad como que no está cuando hay presión o pruebas o luchas en nuestra vida. Pero la verdad es que ser presionado, aunque es algo que no es bueno, actualmente puede producir tanto en nuestras vidas. Dios puede permitir estas épocas y temporadas, sino para producir algo en nosotros. Ve, la oliva no está presionada sin propósito. Esa presión que recibe es productivo. Y después de la resurrección, es un hecho que en 2 de Corintios él dice, todos nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos la muerte de Jesús en nuestro cuerpo para que su vida se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Alguien sabe lo que significa esto? Alguien aquí puede testificar, porque ahora usted está en medio de una temporada donde usted se siente apresionado. A lo mejor está presionado por decisiones que tiene que tomar. A lo mejor está presionado por dolor. Muchos de ustedes tienen cosas crónicas, dolor crónico en su cuerpo todos los días. Se despiertan con dolor. Otros de nosotros estamos luchando con dolor adentro de nosotros, de tragedia o de trauma. A lo mejor está presionado por no estar seguros. A lo mejor está en una temporada donde estás presionado por la pérdida o por tristeza. O a lo mejor por la responsabilidad que usted carga y todo el mundo que está mirando hacia usted por respuestas. Pero el jardín de Getsemaní, este jardín, nos recuerda que en Jesús, nos recuerda que la presión actualmente produce algo con mucho valor en nuestras vidas. Lo segundo que quiero que escriban es la presión produce aceite y el aceite es donde está. Yo mencioné más temprano que habían diferentes temporadas de cómo sacan el aceite de esa fruta, la ponen bajo estas rocas muy fuertes y le ponen mucha presión y el aceite sale. Pero en los tiempos antiguos, la primera forma en que se hacía esto se conocía como producía el aceite más puro. Escúchenme bien, porque esto es importante, porque ese aceite era lo más valoroso y excepcional, grande y puro. No usaban ese aceite para cocinar, no lo usaban para algo medicinal. Ese aceite especial viene de las próximas partes de la presión. Lo primero que salía de este aceite era solamente ser usado en el templo. El aceite de esa primera extracción viene como lo usaban para encender las lámparas del templo o para ofrendas de adoración. Pero mira, mientras yo estudiaba esto en la semana, yo vi que esto era lo más chévere. ¿Sabe qué más usaba para esa primera ronda de aceite? Era reservada para ungir a los reyes y para los curas. ¿Por qué? Porque el primer aceite era sagrado. Y por eso era parte para los sacerdotes. Y
Yo quiero decirle esta mañana que cuando Jesús fue presionado en el jardín de Getsemaní, cuando Él estaba en el peso de sus pecados, que había una presión y había algo valoroso, un aceite especial. Recibimos perdón, recibimos sanidad, recibimos libertad, vida nueva, esperanza, redención. Pero mire lo más poderoso. Ve el primer aceite que vino de ese aceite que se usaba para los sacerdotes y los reyes. ¿Sabe lo que nos dice el libro de Hebreos? Nos dice que Él se convirtió los dos. Él es nuestro rey y también es nuestro sacerdote. Y a lo mejor usted dice, oh, ¿qué importa que sean los dos? ¡Qué bueno! No, usted no entiende. En el Antiguo Testamento leemos una y otra vez que eso eran dos diferentes formas, dos diferentes trabajos. Los reyes estaban en el trono y los sacerdotes se los presentaban a Dios. Pero solo Jesucristo, el herido, el que sufrió, solo Él puede convertirse en dos. Él es el rey en el trono y el sacerdote en el altar. El aceite de su presión lo ungió para ser los dos, porque Él fue molido. Él reina como rey. Él reina con justicia. Él venció la muerte y estableció su reino. Pero como fue molido, también se convirtió en su sacerdote y mi sacerdote. ¿Qué significa esto? Significa que Él nos representa ante Dios, el juez. Él intercede por nosotros. ¿Sabe que ahora Él está orando por ti a la mano derecha del Padre? Él está intercediendo por ti. Él está en la brecha. Estuvo en tu lugar, en mi lugar. ¿Y sabe qué? Él no solamente hizo un sacrificio. Él se convirtió en el sacrificio. Jesús, el gran sacerdote, nos ofreció a nosotros y se ofreció Él por nosotros como el sacrificio. Y podemos continuar y buscar a través de la Biblia y ver todo lo que el aceite representa. El aceite trajo luz a una lámpara. Jesús es la luz del mundo. Sus son medicina. Jesús es nuestro sanador. El aceite se usa para ungir y Jesús es el ungido. El aceite se usaba para la adoración, para ofrendas. Jesús nos da acceso a la presencia de un Dios santo. El aceite significa provisión. Jesús ya proveyó por nuestra salvación. Todo eso porque Él fue molido y presionado por nosotros. Escúcheme hoy, para ser presionado, Él tuvo que primero entregarse. Quiero leer el verso 39 una vez más. Las palabras de Jesús: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero este sacrificio, si es posible, no lo hagas, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Lo tercero que quiero que escriban hoy es: cuando uno se rinde, eso da la voluntad de Dios. Ve, este es el momento que todo cambia. Entienda esto, la batalla real no es contra romanos y centuriones que en un monterio iban a entrar a ese jardín y arrestar a Jesús. Eso no era la batalla. La batalla real no fue Judas, que Jesús lo invitó a su círculo íntimo. Jesús escogió que él fuera uno de sus seguidores. No fue Judas, que Jesús le permitió que tuviera dinero y le dio responsabilidad, que en ese momento iba a caminar entre ese jardín y traicionar a Jesús con un beso en la mejilla. La batalla real no fue ni los discípulos, que no podían mantenerse despiertos y orar con Él. No pudieron orar con su rabí. No pudieron orar por la persona que lo tuvo ahí para cada milagro. No fueron los discípulos que iban a estar en diferentes direcciones. Iban a estar escondidos por el resto de esa semana. Mientras Jesús iba a su muerte, iba a la cruz. La batalla no era la cruz. La batalla no era la cruz que Jesús iba a estar, que Él iba a estar herido en esta cruz. La batalla real, ¿cuál era?
La batalla real era rendirse. Esa siempre es la batalla. Esa es nuestra batalla. Rendirse. Remind you of last week when we Yo puedo recordarle de la semana pasada cuando hablamos de Adán y de Eva y del Edén, los dos jardines, dos hombres, in Eden, dos decisiones. En Edén, my will, I want what I want. que dice Adán, dice mi voluntad, yo quiero lo que quiero. In Gethsemane, En Getsemaní, Jesus says, Jesús dice, your will, tu voluntad, no la mía. your will be done. Tu voluntad sea hecha. Through self, Ve, todo vino a través de la caída vino sobre la voluntad del hombre, pero el rescate vino a través de una voluntad que fue rendida. Y ahí mismo Jesús cambió lo que Adán y Eva, tú y yo y mi persona, lo que hemos roto, Jesús lo cambió. and because Jesus Y porque Jesús se entregó, la salvación there was no other way. fue dada a nosotros. No entienden hoy que no había otra manera. Y quiero que entiendan que más que abrir la puerta de salvación hacia nosotros, This text is that Jesus lo que leemos aquí en este texto es que Jesús modeló, dio ejemplo hacia nosotros, lo que es una vida que se rinde a Él. Y da la prueba de que la voluntad de Dios solamente puede ser hecha a través de personas que se rinden. Cuando decimos no mi plan, no mi tiempo, no mi camino, pero que sea tu camino, Dios va a comenzar a trabajar en nuestras vidas, en nuestras circunstancias y nuestras luchas. Entregarle todo a Él y rendirle a Él no es una debilidad, es uno alinearse con Él. Yo quiero que usted entienda que Jesús no fue vencido por esos soldados que se lo llevaron de Getsemaní. Él salió con fuerza, porque eso es lo que hace cuando uno se rinde, nos da fortaleza. Y mientras venimos a un cerrar hoy de este mensaje, yo quiero decir algo que a lo mejor es ridículo o se escucha ridículo o muy elemental, we need to get this in our spirits. pero yo siento como que tenemos que sentir eso en nuestro espíritu. Jesús Accidentally, no solamente por accidente fue a la cruz. Él escogió, Él se entregó y se rindió. Cuando Él dijo, no mi voluntad, pero que sea la tuya, Él estaba diciendo, Dios, yo voy a caminar lo que hiciste, yo voy de tu camino, yo voy a entregarme. Y porque eso, nosotros tenemos perdón y hemos tenido la gracia de Dios. Hemos recibido la misericordia y el favor de Dios que ni merecemos. He hecho salvación disponible, pero mire la verdad. La salvación by us, es actualmente the same de nosotros, de la misma forma que fue through surrender. despedida y dándosela a Jesús por rendirse. Quiero que entiendan hoy que usted no puede ganarse la salvación, usted no puede hacer algo para recibirla, usted no puede hacer nada, no puede comprarla con dinero o con buenos hechos. Y quiero que conozcan y que reconozcan algo, que la salvación, el hecho que Dios sanó su alma a través de lo que hizo en la cruz, usted no puede heredar eso. No es generación a generación de su mamá, de su papá, de su abuela que oró por usted o su abuelo que era pastor. It's not through osmosis. No, así no funciona esto. No es por osmosis. La salvación solamente viene cuando nosotros nos humillamos y decimos, tú eres Dios, yo no soy Dios. Tu voluntad sea hecha, no mi voluntad. Yo voy a hacer tu camino y no voy a pedir que hagas lo que yo quiera. Surrendered his will to the Y así como Jesús entregó su voluntad, cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a Jesús, lo que estamos haciendo es entregando nuestro pecado, pero también nuestro orgullo. Y también nuestro control. Y también estamos entregando lo que nosotros pensamos que nosotros podemos hacer. Estamos diciendo, Jesús, no mi forma, no mi manera, no mi voluntad, sino la tuya. Ahí es donde está la salvación, cuando uno se rinde. Ve, muchos de nosotros que estamos aquí hoy, muchos de nosotros viendo en línea,
creemos en Some of Dios, us have never surrendered to Him. pero muchos de nosotros nunca nos hemos rendido a Él. A lo mejor conoces acerca de Jesús, pero a lo mejor nunca le has dado tu vida a Él. Quiero decirte hoy que hoy es tu momento en el Getsemaní. Surrendered for you. Jesús se entregó por ti y ahora te está invitando a ti que le rindas todo a Él. No que tomes algo de Él, pero lo que Él desea hacer es darte vida nueva. Gracias por ser parte de la familia de CTI. No olvides suscribirte a nuestro canal. Serás el primero en saber cuando estamos en vivo o compartimos contenido nuevo. Siéntate libre de compartir tus pensamientos en los comentarios sobre cómo este mensaje te ha bendecido o si hay alguna petición que podemos orar por ti. Apreciamos mucho su tiempo y esperamos verlos pronto.